Aplicación logística de Incoterm. Transferencia de riesgos y costos en comercio internacional. Presentado por Mónica Jodier Boleda Cadena. Materia Comercio Internacional. Fecha 26 de mayo del 2026. ¿Qué son los Incoterm? Son reglas internacionales que determinan quién asume los costos y quién asume los riesgos en una operación de comercio exterior. Son creados por la Cámara de Comercio Internacional y se actualizan periódicamente. La versión vigente más es Incoterm 2020. Estos permiten establecer responsabilidades del vendedor y del comprador. Se aplican al transporte internacional para evitar conflictos en las negociaciones. Transferencia de riesgos. Se entiende como transferencia de riesgos pasar la responsabilidad de un riesgo y sus posibles pérdidas a otra parte, normalmente mediante un contrato, un seguro o un acuerdo comercial. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa o persona transfiere un riesgo, está diciendo si ocurre este evento negativamente, otro será quien asuma el costo o la responsabilidad. Es decir, no elimina el riesgo, sino que cambia quien lo soporta. En comercio internacional, la transferencia de riesgos es fundamental en los Incoterm, ya que define en qué punto el transporte, en qué punto del transporte el riesgo pasa del vendedor al comprador. Ejemplos pueden ser el Incoterm EXW, en donde el riesgo pasa del comprador, el riesgo pasa al comprador en la bodega del vendedor, es decir, al momento de hacer la compra, el riesgo, toda responsabilidad queda en manos del comprador. En el Incoterm FOB, el riesgo pasa cuando la mercancía está a bordo del buque, es decir, cuando va en el transporte. En el CIF, el riesgo pasa al comprador al subir al barco, aunque el vendedor pague el flete y seguro, es decir, cuando va en el transporte. Transferencia de costos. Costos que pueden asumir vendedor o comprador. La transferencia de costos es el momento en el que dentro de una operación comercial, especialmente en el comercio internacional, los gastos asociados al transporte como manejo, trámites, entrega de la mercancía, pasan del vendedor al comprador. Cada Incoterm define quién paga qué en qué punto exacto. Los costos cambian de manos. Cada Incoterm define quién paga qué es en el punto exacto y cuando los costos cambian de manos. Eh, como costos tenemos transporte interno, la manipulación de la carga, el flete internacional, los seguros, el desaduanamiento o los gastos del retiro de la mercancía de la aduana, la entrega final. Un caso práctico aplicando el Incoterm CIF es cuando en un caso se exportan 1000 cajas de SNAS desde Colombia a Argentina. Los costos que asume el vendedor son costos de mercancía, costos de transporte interno, carga de manipulación, flete marítimo, teniendo en cuenta que el CIF es uno de los Incoterm que más se usan en el comercio internacional. Este se define como costo, seguro y flete, ya que el vendedor es el que asume los costos. Y estos tres son costos, seguro y flete, como su nombre lo dice. Los costos serían los costos de la mercancía, pues el pago por la mercancía. El seguro son los seguros obligatorios, los seguros mínimos que se deben pagar en el transporte marítimo. Y el flete internacional hasta el puerto del país comprador.
En este caso nos dan costos, seguro, flete y transporte. Cálculo del precio del CIF en este caso. Dice que se suman todos los costos que asume el vendedor y como resultado se da el precio del CIF de ese hipoteca. El punto de transferencia del riesgo es cuando la mercancía está a bordo del buque, es decir, cuando la mercancía pasa a transporte. Comparación rápida entre Icoter, el FOB versus el CIF. El flete, el seguro, en el FOB lo paga el comprador, en el CIF lo paga el vendedor. El riesgo en el FOB se transfiere a bordo del buque, es decir, en el momento del transporte. Y en el CIF también, en el momento en el que la mercancía pasa a transporte. El precio final para el FOB es más bajo, para el CIF es más alto. En conclusión, podemos decir que los Incoterm permiten fijar precios correctos, definen la responsabilidad y evitan los conflictos. El cálculo de costos es clave para negociar, elegir el Incoterm adecuado, optimiza la logística y el riesgo al que está sometida la mercancía en el comercio internacional. Gracias por ver este video.